una madre que ha preparado un regalo que cambiará la vida de su nuera. Pero la excluyen, la llaman una carga, la abandonan a su suerte. ¿Qué pasaría si esa madre, con el corazón roto, se niega a ser una víctima y decide ir a cenar sola, y termina en el mismo lugar que ellos? Prepárense para una confrontación explosiva donde la verdad se revela de la forma más impactante. Elena, una mujer de 66 años, de sonrisa bondadosa y ojos que reflejaban la sabiduría de una vida sencilla pero plena, había pasado más de un año observando la vida de su hijo, Luis, y su nuera, Sofía, desde la tranquila esquina de su hogar. Desde que Luis y Sofía se casaron, Elena había hecho de la felicidad de su hijo su prioridad, y aunque la relación con Sofía era a menudo distante, Elena siempre buscaba la manera de acercarse, de ser parte de esa nueva familia. Hoy era un día especial. El calendario marcaba el cumpleaños de Sofía. La casa, que a menudo se sentía silenciosa, vibraba con una expectación inusual. Había un aire de celebración, de anticipación. Todos, o al menos eso pensaba Elena, estaban emocionados por el día especial. Y ella, en particular, estaba radiante. Durante meses, Elena había estado preparando una sorpresa especial para su nuera. Era un regalo que representaba años de esfuerzo, de ahorro, de sueños silenciosos para el futuro de su hijo y su nueva familia. Un gesto de amor puro, de aceptación y de bendición. Elena se había imaginado la escena 1000 veces, la cena familiar, las risas, el momento de entregarle el regalo a Sofía, ver la sorpresa y la gratitud en sus ojos. Se había levantado temprano, llena de una energía inusual, repasando mentalmente los últimos detalles de su plan. La emoción le burbujeaba en el pecho. Sin embargo, a media mañana, la ilusión de Elena comenzó a resquebrajarse. Luis y Sofía se acercaron a ella, con sonrisas que a Elena le parecieron un poco forzadas. «Madre», comenzó Sofía, con una voz que intentaba ser dulce pero sonaba extrañamente distante. «Hoy es mi cumpleaños. Luis y yo iremos a cenar con mis padres. Será una velada especial». Elena asintió, su corazón lleno de expectación. Se preparó para la invitación, para el cálido «¿Nos acompaña?». Pero lo que vino a continuación la golpeó como un balde de agua fría. «Hoy, usted tendrá que preparar su propia cena aquí en casa, madre», añadió Sofía, sin un atisbo de duda en su voz. Luis, a su lado, solo asintió con una mirada incómoda, evitando el contacto visual con su madre. La sonrisa de Elena se congeló. La anticipación de una cena familiar se desvaneció en un instante, reemplazada por una profunda sensación de abandono. Una punzada de dolor le atravesó el pecho. Había anhelado compartir ese momento, esa celebración. Se sintió como si le hubieran quitado el aire. Con un hilo de voz, Elena intentó disimular su desilusión, aferrándose a una última esperanza. «¿No puedo ir con ustedes, hijos? Podemos conversar con tus padres, Sofía. Hace tiempo que no los veo», ofreció, intentando sonar lo más natural posible, a pesar del nudo que sentía en la garganta. La respuesta de Sofía fue inmediata, casi un reflejo. No hubo vacilación, no hubo consideración. «No, madre. No es buena idea», dijo, con una risa condescendiente. «Usted ya está mayor, y su estómago es un poco delicado. La comida de restaurante es muy pesada y podría enfermarse. Es mejor que se quede en casa y coma algo ligero». Cada palabra de Sofía era un dardo envenenado. La excusa, tan débil y transparente, la insultaba. ¿Su estómago delicado? Ella, que había trabajado en el campo toda su vida, con una fortaleza de roble. Pero no era la excusa lo que dolía, era el rechazo, la exclusión descarada. La frialdad en los ojos de Sofía, la forma en que la miró, como si fuera una carga, un estorbo. Elena no pudo decir nada más. La tristeza era un manto pesado que la envolvió por completo. Las palabras se le atoraron en la garganta. Sin mediar palabra, se dio la vuelta y con el corazón encogido, subió las escaleras hacia su habitación. Cada escalón era un esfuerzo, un paso más hacia la soledad. En la privacidad de su habitación, Elena sacó el regalo que había preparado con tanto cariño. Una libreta de ahorros, el fruto de años de sacrificio,
destinada a ser un regalo de cumpleaños que le permitiría a Sofía comprar lo que quisiera. Quería bajar y entregárselo, a pesar de todo. Quizás, si Sofía veía el gesto, entendería la profundidad de su amor. Con el regalo en la mano, Elena se dirigió de nuevo hacia las escaleras. Estaba a punto de bajar cuando el sonido de las voces de Luis y Sofía, provenientes de la sala de estar, la detuvo. Se quedaron a mitad de las escaleras, oculta, sin querer, en la penumbra. La voz de Luis estaba cargada de una extraña inquietud. «Cariño, ¿por qué no dejamos que mamá venga con nosotros? Sería divertido. Tus padres también son mayores y no tienen problemas para ir a restaurantes». Había una ligera protesta en su tono, un intento débil de abogar por su madre. La respuesta de Sofía fue instantánea, una explosión de ira reprimida. Su voz, que momentos antes había sido melosa con Luis, ahora era aguda y llena de resentimiento. ¿Sabes lo caro que es ese restaurante, Luis? Si tu madre viene, será mucho dinero extra. Es un desperdicio. La palabra desperdicio rebotó en las paredes del corazón de Elena, hiriéndola de muerte. ¿Ella era un desperdicio? ¿Su presencia era un coste innecesario? Luis, sorprendido por la vehemencia de Sofía, intentó defenderse. ¿Y tus padres qué? ¿Qué pasa con ellos? Sofía soltó una carcajada de indignación, una risa cruel y despectiva. ¿Qué quieres decir con eso? Ellos son mis padres. Es completamente diferente. Además, hoy es mi cumpleaños, ¿no? Tengo derecho a decidir con quién celebro. Su tono era definitivo, autoritario y no dejaba espacio para la réplica. Luis, al sentir la creciente furia de Sofía, se acobardó. Su voz se suavizó, buscando apaciguarla. Está bien, cariño, tienes razón. Lo que tú quieras. Las palabras de Luis se desvanecieron en el aire, una rendición silenciosa, un abandono tácito de su madre. Elena, inmóvil en la escalera, había escuchado cada palabra. El regalo en sus manos, la libreta de ahorros, se sintió pesado, insoportable. Un escalofrío le recorrió la espalda, más frío que la indiferencia de Sofía, más doloroso que la debilidad de Luis. La ilusión se hizo pedazos, y la decepción se convirtió en una amargura insoportable. Sofía no solo la despreciaba, la veía como un estorbo, una carga económica. La comparaba con sus propios padres y la despreciaba, la diferenciaba, la hacía sentir inferior, indeseable. Aquella mujer, a la que Elena había llegado a considerar como su propia hija, a la que quería darle el trabajo de toda su vida, la veía como un objeto que generaba gastos innecesarios. La ira, la tristeza y la humillación se mezclaron en un cóctel amargo en el corazón de Elena. La libreta de ahorros, que había preparado con tanto amor, ahora se sentía como una burla. El impulso de bajar y entregársela, de demostrarle su generosidad, se desvaneció por completo. ¿Para qué? ¿Para qué la despreciaran aún más? Con un suspiro que le salió del alma, Elena se dio la vuelta. No bajaría. El regalo se quedaría con ella. Lentamente, con cada paso cargado de una profunda desilusión, regresó a su habitación. Cerró la puerta, no para descansar, sino para llorar las lágrimas que no quiso que vieran, las lágrimas de una madre cuyo amor había sido despreciado y cuyo sacrificio había sido en vano. El sol se puso, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas, pero para Elena, la oscuridad ya se había instalado en su corazón. Desde la ventana de su habitación, observó cómo Luis y Sofía se preparaban para la noche. Sus risas, sus voces animadas, la forma en que se arreglaban con esmero, todo contrastaba dolorosamente con la soledad que la envolvía. Vio a Sofía lucir un elegante vestido, a Luis con un traje impecable. La imagen de ellos, felices y ajenos a su dolor, le oprimió el pecho. Eran la encarnación de la exclusión que ella había sentido. Finalmente, el sonido de la puerta principal cerrándose resonó en el silencio de la casa. Se habían ido. Solos, ella se quedó en la inmensidad de su pena, sentada en el sofá del salón, una figura pequeña y vulnerable en la penumbra. La casa, que alguna vez había sido un hogar bullicioso y lleno de amor, ahora se sentía vacía, un eco de sus sueños rotos.
La conversación de la mañana, las palabras crueles de Sofía, la silenciosa aquiescencia de Luis, se repetían en su mente, torturándola. No era solo la cena lo que le habían negado, era el calor familiar, el sentido de pertenencia, el simple acto de ser incluida. La idea de preparar una cena solitaria, masticando el amargo sabor de la decepción, le revolvió el estómago. No, no podía. De repente, una chispa de determinación encendió en sus ojos. Una decisión, impulsada por la dignidad herida y un deseo de reclamar un poco de alegría para sí misma, tomó forma. Si ellos no la querían, ella se valdría por sí misma. Tenía sus propios ahorros, su propia independencia. No era la boca inútil que Claudia había proclamado. Se levantó, sus movimientos firmes a pesar del dolor emocional. Tomó su bolso, sacó una parte de sus ahorros y con la barbilla en alto salió de la casa. Voy a cenar fuera, se dijo a sí misma, las palabras un desafío al vacío. Y voy a cenar donde yo quiera. Caminó por las calles de la ciudad, los brillantes escaparates de los restaurantes invitándola. Escogió uno que parecía especialmente elegante, con luces tenues y un aire de exclusividad. Un lugar donde sabía que Sofía y Luis no la llevarían. Era un acto de pequeña rebelión, un gesto de autoafirmación. Al entrar en el lujoso establecimiento, el suave murmullo de las conversaciones, el tintineo de los cubiertos y el aroma a comida exquisita la envolvieron. Una anfitriona la guió hacia una mesa. Mientras la seguía, su mirada se detuvo en una mesa al fondo, cerca de una gran ventana. Y lo que vio allí la dejó petrificada. Sentados alrededor de una mesa redonda, riendo y conversando animadamente, estaban Sofía y Luis. Y junto a ellos estaban los padres de Sofía, con expresiones de alegría y satisfacción. Era una coincidencia cruel, una ironía del destino que la golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago. El restaurante al que ella había elegido venir para escapar de su soledad, era precisamente el mismo lugar donde su familia celebraba, excluyéndola. La humillación de la mañana se intensificó con la brutalidad de esta realidad. El corazón de Elena se detuvo un instante. Su primer instinto fue darse la vuelta y salir corriendo, esconderse de esa escena que la desgarraba. Pero ya era tarde. En ese preciso instante, Sofía, que estaba riendo a carcajadas con su madre, levantó la vista. Sus ojos se abrieron desorbitados al ver a Elena de pie en la entrada del restaurante. La sonrisa en su rostro se desvaneció, reemplazada por una expresión de pura sorpresa, rápidamente, de indignación. Su alegría se transformó en una furia contenida. Se giró hacia Luis, su voz convertida en un susurro cortante, cargado de incredulidad y acusación. ¿Qué diablos? ¿Tú le dijiste a tu madre que viniera aquí? Luis, igualmente sorprendido y desconcertado, se apresuró a negar con la cabeza, su rostro pálido. No, no. Por supuesto que no. No le di la dirección. ¿Cómo iba a saber ella dónde estábamos? El pánico se apoderó de él al ver a su madre. Sofía murmuró, con un tono de fastidio y sospecha que Elena pudo escuchar claramente desde donde estaba. ¿Será posible? ¿Nos habrá seguido? ¿Vendrá a intentar colarse en nuestra cena para comer gratis? El desprecio en su voz era inconfundible y cada palabra apuñaló a Elena. Sin esperar más, Sofía se levantó de la mesa y se dirigió a Elena, su rostro ahora un mapa de hostilidad. ¿Qué hace usted aquí, madre? ¿Nos está siguiendo? La acusación era directa, el tono, insolente. No había ni una pizca de vergüenza en su voz, solo irritación. Luis, junto con los padres de Sofía, que hasta entonces habían observado la escena con creciente incomodidad, se levantaron y se acercaron a ellas, intentando entender lo que sucedía. El ambiente en la sección del restaurante se tensó, las miradas curiosas de otros comensales se posaron sobre ellos. Elena, con la dignidad que solo el verdadero dolor puede conferir, respondió con una voz tranquila y firme, a pesar de la punzada de la humillación. No, hija. No los estoy siguiendo. Solo vine a cenar sola. Y por una curiosa coincidencia, resulta que es el mismo restaurante que ustedes han elegido. Sofía soltó una carcajada estridente, una risa teñida de burla y desprecio,
que resonó en el elegante restaurante. Por favor, madre. Usted no puede pagar una cena aquí. No mienta. Vino a seguirnos para comer gratis, díganos la verdad. Sus palabras, pronunciadas en voz alta, eran un eco cruel de sus comentarios de la mañana, un intento deliberado de humillar a Elena en público, de reducirla a la imagen de una anciana pobre y pedigüeña. Las palabras de Sofía fueron una bofetada moral, un insulto tan profundo que congeló la sangre en las venas de Luis y de los propios padres de Sofía. El rostro de Hugo se descompuso, la vergüenza y la incredulidad luchando por el control. Los padres de Sofía, que habían permanecido en silencio, intervinieron de inmediato, avergonzados por la escena. «Sofía, ¿qué dices?», exclamó el padre de Sofía, su voz llena de reproche. La madre de Sofía se acercó, intentando calmar la situación. «Mi querida consuegra, no se preocupe por esto. Ya que está aquí, ¿y por qué no se une a nosotros? Compartamos la cena». Su tono era conciliador, pero la incomodidad era palpable. Pero Sofía no se detuvo. Sus ojos, llenos de un rencor inexplicable, se fijaron en Elena, su postura irradiaba puro disgusto. «No. Ella no va a comer con nosotros». Su desprecio era una barrera inquebrantable, una muestra de su absoluta falta de respeto y humanidad. Elena, de pie en medio del restaurante, con los ojos de extraños y familiares sobre ella, sintió como el último vestigio de esperanza se hacía añicos. La humillación pública, la frialdad de su nuera, la debilidad de su hijo, todo se unió en una ola de profunda tristeza y una rabia silenciosa. La cena de cumpleaños de Sofía se había convertido en un campo de batalla de la dignidad. El aire en el lujoso restaurante se había vuelto pesado, cargado con la tensión de la confrontación. Los ojos de todos los presentes, tanto los comensales curiosos como los familiares atónitos, estaban fijos en Elena. Las palabras despectivas de Sofía, pronunciadas con una crueldad que helaba la sangre, habían creado un abismo entre nuera y suegra. Elena, sin embargo, no permitió que la humillación la doblegara. Su mirada, aunque herida, se mantenía firme, con una dignidad que superaba con creces la mezquindad de Sofía. Con un suspiro de profunda decepción, respondió, su voz tranquila pero resonando con la fuerza de la verdad. «Hija, de verdad no sabía que estaban cenando aquí. Y sí, tengo dinero suficiente, incluso de sobra, para cenar aquí con toda comodidad». Sofía soltó una risa seca, llena de burla y desprecio. No había ni una pizca de creencia en sus ojos. «Por favor, madre. No tiene que seguir mintiendo. Ya sabemos cómo son las cosas. No tiene que avergonzarse». Su condescendencia era un insulto aún mayor, una negación rotunda de la dignidad de Elena. Para Sofía, su suegra era simplemente una anciana pobre que intentaba salvar las apariencias. La paciencia de Elena, que ya había sido estirada al límite durante el día, finalmente se rompió. No con un estallido de ira, sino con una fría y calculada decisión. Era el momento de revelar la verdad, no para humillar, sino para impartir una lección. Con un movimiento sereno, Elena buscó en su bolso y extrajo una libreta de ahorros, una pieza modesta pero pesada, envuelta en un sobre sencillo. «Esto», comenzó Elena, su voz resonando en el silencio repentino de la mesa, «es mi libreta de ahorros. Estaba destinada a ser tu regalo de cumpleaños, Sofía. Para que pudieras comprar lo que quisieras, sin preocupaciones». Sofía, Luis y los padres de Sofía se miraron entre sí, desconcertados. ¿Una libreta de ahorros? La expresión de burla en el rostro de Sofía persistió, pensando que sería una pequeña suma, un gesto insignificante de una anciana ingenua. Elena abrió la libreta y la mostró a todos. Las cifras en ella brillaron bajo la luz tenue del restaurante. Aquí, como pueden ver, hay 100 millones de euros. La declaración cayó como una bomba. Un silencio atronador invadió la mesa. Los ojos de Sofía se abrieron desorbitados, su mandíbula cayó. Luis se quedó boquiabierto, completamente pálido. Los padres de Sofía, que hasta ese momento habían sido meros observadores incómodos, se quedaron helados, sus expresiones transformadas de vergüenza a un shock absoluto. 100 millones de euros. La cifra era astronómica, impensable para la mujer que habían despreciado.
La libreta de ahorros, que segundos antes parecía tan insignificante, ahora era un tesoro. La mente de Sofía procesaba la información con una velocidad vertiginosa. La boca inútil, la carga, la anciana que comía gratis, poseía una fortuna inimaginable. Elena continuó, su voz manteniendo un tono calmado, pero con una resonancia de dolor y decepción. Tenía la intención de entregártelo hoy, Sofía. Era mi regalo, mi bendición para ti en tu cumpleaños. Pero después de escuchar lo que dijiste sobre mí esta mañana, sobre cómo mi presencia era un desperdicio de dinero y ahora, esta situación, esta humillación pública. Los ojos de Elena se fijaron en Sofía, y luego en Luis, que aún no lograba articular palabra. Creo que ya no es necesario que te dé este regalo. Con esas palabras, Elena cerró la libreta de ahorros con un chasquido que sonó ensordecedor en el silencio atónito. Con el mismo gesto tranquilo con el que la había sacado, la guardó de nuevo en su bolso, metiéndola en un compartimento seguro. El sonido del cierre del bolso fue como el de una oportunidad perdida, un tren que partía sin detenerse. La reacción fue instantánea y abrumadora. Sofía, cuyo rostro había pasado del desprecio al shock y ahora a una agonía de arrepentimiento y vergüenza, se puso de pie abruptamente. Las lágrimas brotaron de sus ojos, no de tristeza, sino de una rabia impotente y un arrepentimiento amargo por la fortuna que acababa de perder por su propia avaricia y estupidez. Había cavado su propia tumba y ahora veía el tesoro que había desechado. El resentimiento se mezcló con el luto por el dinero y la humillación pública que ella había infligido a Elena, ahora la devoraba a ella. Luis, finalmente saliendo de su estupor, se abalanzó sobre su madre. Su rostro estaba surcado por lágrimas de vergüenza, culpa y un arrepentimiento desgarrador. Las palabras de Sofía, su propia cobardía, la imagen de su madre en la lluvia y ahora esta revelación, lo aplastaron. Madre, por favor. Lo siento tanto. No sabía. Por favor, perdóname. Su voz era un lamento. Los padres de Sofía, que habían presenciado toda la escena, estaban abrumados por la vergüenza. Su hija, a la que tanto habían elogiado por conseguir una buena posición, había sido desenmascarada como una mujer cruel y materialista. Con la cabeza gacha, sintiendo el peso de la humillación, también se inclinaron ante Elena, pidiendo disculpas por el comportamiento de su hija, por la vergüenza que les había hecho pasar. Era una imagen de total humillación, un reconocimiento implícito de la superioridad moral de Elena. Elena los miró a todos. Había dolor en sus ojos, pero también una nueva fuerza. La lección había sido impartida. La humillación ya no era suya, sino de ellos. Ahora no voy a cenar aquí, dijo Elena, su voz resonando con una calma absoluta y definitiva. Recogió su bolso. Espero que disfruten de su cena. Yo buscaré otro restaurante. Se dio la vuelta para irse. Hugo y los padres de Sofía, en un intento desesperado por enmendar el error, intentaron detenerla. No, madre. Por favor, quédese. Le rogamos que cene con nosotros. La voz de Luis era un ruego desesperado. Pero Elena negó con la cabeza. La decisión estaba tomada. La dignidad recuperada era más valiosa que cualquier cena. Con un paso firme y sin mirar atrás, Elena abandonó el lujoso restaurante, dejando atrás el caos de arrepentimiento y la vergüenza que había sembrado su inesperada revelación. El silencio que dejó a su paso fue ensordecedor. Sofía, en medio de sus lágrimas de cocodrilo, no solo había perdido una fortuna inmensa debido a su egoísmo y deslealtad, sino que, lo que era infinitamente más valioso, había perdido para siempre el amor incondicional y el respeto de su suegra. La cena de cumpleaños, que había comenzado con exclusión y desprecio, terminó con una amarga lección sobre el verdadero precio de la crueldad y la avaricia. Muchísimas gracias por estar aquí y escucharme. Si esta historia te hizo pensar o sentir algo, me encantaría leer tus comentarios aquí abajo. Y si te gustó, no olvides dejar un like y suscribirte al canal, tu apoyo de verdad significa muchísimo para mí. Gracias de corazón.